El evangelio de este domingo es Lucas 1, del 1 al 4, y después saltamos al capítulo 4, del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en la sinagoga, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este perícopa del Evangelio de Lucas comienza con el principio. ¿Y quién era Teófilo? Recuerden que Lucas era griego y Teófilo es griego, pero parece que era como un mecenas. Y él entonces costeó el viaje de Lucas a Tierra Santa para enterarse de verdad de lo que había pasado. Lucas no fue un testigo ocular en la vida de Jesús, sino que él recibió de aquellos que habían compartido con Jesús. Esa es la cuestión. Por eso él dice lo que nos que han contado. ¿Por qué? Porque él no fue testigo ocular, pero llevaba el encargo de Teófilo y por lo tanto él quería demostrarle a Teófilo. Parece que Teófilo había recibido una cierta enseñanza sobre el cristianismo, porque él le dice: para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Pero parece que tenía algunas dudas y quería saber exactamente qué era lo que de verdad había pasado. Por eso Lucas va allí y se entrevista. Por ejemplo, ese diálogo de la Virgen María con el ángel Gabriel, eso solamente se lo puede haber contado a él la Virgen misma, porque es imposible que de otra manera lo hubiera sabido, porque ahí solamente estaba ella y el ángel, nada más. Entonces él hace su función y no solamente escribe el Evangelio sobre Jesucristo, sino que después escribe los Hechos de los Apóstoles, que es cómo empezó esa iglesia después que Jesucristo murió y resucitó, qué pasó con esas enseñanzas y con esa predicación del reino de Dios. Por eso es que esos dos libros son importantísimos, porque es como la iglesia se presenta después. Después, entonces ya pasamos al capítulo 4, 14 al 23. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en la sinagoga, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región.
¿Qué es lo que eran las sinagogas? Las sinagogas surgen durante el exilio en Babilonia. Y es precisamente el que crea esa, es el profeta Ezequiel, porque era allí, cuando estaba en el exilio, dice, pero debemos reunirnos para hablar de la palabra de Dios, la que estaba escrita en el Antiguo Testamento, y beneficiarnos nosotros y crear un sentido de unidad. O sea, la sinagoga después, cuando ellos regresan de Babilonia, se quedó como una institución dentro del judaísmo. Así que se llegó a pensar que en Jerusalén llegaron a haber hasta 400 sinagogas. La gente se reunía en las casas, era como una casa de oración en que solamente estaba el arcón con los libros de la Biblia. Había una silla para el que iba a enseñar se sentara. Estaba la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que precisamente en el Hanukkah es una de las cosas fundamentales porque fue el milagro de la luz que permaneció encendida por 7 días, con el aceite que era muy escaso lo que tenía después que regresaron de Babilonia. Entonces había predicación de la palabra, había momentos de convivencia e incluso si había personas que venían de otro lugar, se les daba alojamiento. Ese es lo que era la sinagoga. Y esa fue fundada precisamente como el profeta Ezequiel. Y es la que permanecen ahora en Miami, en cualquier ciudad del mundo, donde haya una comunidad judía, pues tiene la sinagoga. Y celebran el Shabbat, el sábado, porque ese es el día del descanso en el Antiguo Testamento, el séptimo día. Y para ellos es importantísimo, o sea, el Shabbat. Por eso es que ellos, ese gorrito que usan los hombres, que se llama kippah, es precisamente para pensar, yo llego hasta aquí, de aquí para arriba solamente Dios. Ese es el sentido que tiene. O sea, ellos tienen mucho simbolismo. El manto que se pone, que es el talit, tiene cuatro esquinas, es como un rectángulo, y entonces sale una cuerda, y entonces tiene 5 nudos. Cada nudo representa un libro de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dice aquí, después que Jesús fue tentado por el demonio, él vuelve a Galilea. Iba enseñando en la sinagoga. ¿Por qué enseñaba en la sinagoga? Para que ahí no se metieran gentes que eran filósofos ambulantes, que predicaban otras cosas distintas, que no era verdaderamente la palabra de Dios. Por eso va a predicar en las sinagogas. Pablo va a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y Pablo para predicar precisamente en la sinagoga. Pablo era judío, por supuesto. Todos los alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret. Nazaret es el pueblo de ellos, donde él nació y vivió su juventud. O sea que es en la montaña, una aldea. O sea, a lo mejor tendría pues 200 o 300 habitantes nada más. O sea que todo el mundo lo conocía ahí. Donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. O sea, Jesucristo era un judío que cumplía con la ley del judaísmo. No era una persona que estaba fuera, no. Él era verdaderamente un creyente que precisamente celebraba exactamente como estaba estipulado en la sinagoga. Era frecuente en él, dice, entró el sábado como tantas veces lo hacía.
se le dio el volumen del profeta Isaías, el rollo de las escrituras. Las escrituras del Antiguo Testamento, el que las proclamaba lo hacía en hebreo, pero después venía otro que la traducía al arameo, porque el arameo era el idioma que hablaba el pueblo. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesucristo no vino a juzgar, sino que vino a liberar a las personas, precisamente a los cautivos, a los que están poseídos por el pecado, a las personas que no saben cómo enfrentarse a la vida. Y entonces por eso ahí la parte importante es que Él viene en esa forma. A los ciegos, a lo mejor los ciegos tienen un doble significado. No es solamente los ciegos anatómicos, o sea, de la falta de visión, sino que puede ser los que no veían el camino correcto que tenían que seguir. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Y como es la luz del mundo, es el que puede iluminar a las personas para que sigan verdaderamente cuál es el camino a seguir. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Ellos siempre hacían la prédica sentados. De ahí es el nombre de cátedra, catedral, referente al obispo. O sea, por eso es que es la silla del obispo. Está hablando de la Iglesia Católica. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. O sea, que él se manifiesta como el profeta de los últimos tiempos, el profeta escatológico, el que tenía que venir, el anunciado por Moisés y el que dijo Juan, ese es el que bautiza con agua y espíritu. Y entonces él se hace una manifestación de precisamente quién es él. Él es el profeta, el ungido, el que tenía que venir para proclamar la grandeza del Señor. Pablo siempre va a usar la palabra Señor. Para nosotros la palabra Señor, no, simplemente el Señor fulano de tal. Pero la palabra Señor con mayúscula es precisamente, es decir, la divinidad de Jesucristo. O sea, ellos no decían Yahvé, sino que decían otros nombres en hebreo para no pronunciar la palabra de Yahvé, porque la palabra de Dios es santa. Se usaban Adonai o Elohim o el Sadai para decir Señor. Pero Pablo siempre va a usar Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Toda la divinidad se manifiesta en él. Una de las cosas interesantes es cuando yo veo la carta a Filemón, cómo Lucas no volvió a Grecia. O sea, le escribió a Teófilo, pero él se quedó predicando el Evangelio. ¿Con quién? En la carta a Filemón, dice aquí, la carta a Filemón, recuerde que no tiene capítulo, es solamente muy corta. En el verso 16, el verso 17, por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógelo como él mismo. Y si en algo te ha perjudicado, él está hablando a Filemón que acepte a ese esclavo que se le había escapado para que por favor lo cogiera de nuevo y lo aceptara. Y dice ahora aquí, en el versículo 33,
Te saludan Epéfras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, de estar preso. Marcos, ahí está la parte de lo interesante de esto. Él, Pablo, que precisamente cuando se disgustó con Bernabé, porque dijo que este Marco no podía volver porque el primer viaje se había echado para atrás. Sin embargo, al final, Marcos vuelve a estar al lado de Pablo. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que Lucas se hizo colaborador de Pablo. No se volvió a Grecia, se hizo colaborador de Marcos, de Pablo, perdón. Entonces, en Colosenses, sabemos entonces cuál es la profesión de Lucas, porque dice ahí Pablo en la carta a los Colosenses, el capítulo, el final de la carta, capítulo 4, entonces va a decir, os saluda Lucas, el médico querido y demás. O sea, Lucas era médico, lo dice Pablo ahí en la carta a los Colosenses, y entonces él se quedó acompañando a Pablo. Por lo tanto, muchas de las cosas, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles, él las vivió porque estaba pegado a Pablo y vio todo lo que había sucedido en la predicación de Pablo y en la peregrinación de Pablo a la otra tierra. Lucas es para mí es muy interesante. La forma en que escribe es muy detallista, es un estilo periodístico muy bueno y además que tenía un griego de categoría. No era el koiné, que era el que hablaba el pueblo, sino que es un griego más elaborado. Yo perdí la ocasión de poder ver la tumba de Lucas. Lucas está enterrado en Padua, al norte de Italia, porque cuando fuimos a Padua, San Antonio de Padua domina todo en esta ciudad y nadie habla de Lucas. Me enteré después que muy cerca de la Basílica de San Antonio de Padua está la basílica donde Lucas está enterrado, pero ya era tarde, no pude verla. Me hubiera gustado, sinceramente. Yo creo que con esto ya podemos ver lo que es este evangelio de este domingo. El salmo de este evangelio es muy interesante porque es el salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Es la sabiduría divina. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Yo creo que con esto ya tenemos, porque la primera lectura es cuando Esdras y Nehemías regresan del exilio y entonces hace una celebración de la palabra precisamente en las ruinas aquellas que se encuentran como estaba Jerusalén. Y es interesantísimo, pero cómo la palabra de Dios, que es vida, fue permanentemente permaneciendo en la comunidad. Yo creo que, Carlos, yo creo que ya podemos abrir los micrófonos para personas que quieran hacer algún comentario o alguna aclaración, como quiera que sea. Adelante, hermanos, con las preguntas. Ah, yo tengo un comentario, hermano. Eh, yo veo que en la
aún nosotros estamos cometiendo el mismo error que se cometía en la época de Jesús. Él nos habla, así como les habló a este grupo de personas que estaban en el templo, cuando él desenrolló El eh, rollo. sí, el rollo, y él leyó y él les habló directamente. Prácticamente les dijo, yo soy el Mesías, y no le escucharon, no le pusieron atención, no le creyeron. Y eso mismo nos pasa a nosotros todavía, después de 2000 y pico de años, después del sacrificio que él hizo por nosotros, y aún aún lo miramos como lo miraron aquellos hombres en la sinagoga, pero, pero no le creemos, todavía estamos juzgando, todavía estamos, no sé, esperando más. No, 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 no acabamos de creer que Él es el Señor y por lo tanto a quien debemos adorar, a quien debemos venerar y a quien le debemos todo. No. Fíjate, si tú lees, hoy este evangelio es del capítulo 4, 14 al 21. Si tú lees el versículo 22, verás que lo que reacciona la gente que estaba oyendo hablar en la sinagoga de Nazaret, se admiraban, etcétera, pero se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Sí, aquí lo tengo. Dice, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Como Así mismo. quien, como quien dice, ok, pero si es el hijo de José, él no puede ser quien él Exacto. es. Ahí está. O seguimos dudando, Ya. seguimos dudando. ¿Cuánto hace? A ver, sí, es por el poder de Él, del Señor, que simplemente abrimos los ojos y nos despertamos y seguimos con nuestra vida como que la tomamos por garantizado, como que nos pertenece. Es, Exactamente. es a Él a quien le pertenece, es Él a quien le debemos que abrir un día más nuestros ojos y pues disfrutar de todo lo que Él nos da. Así mismo. Se admiraban, pero decía, ¿no es este el hijo de José? Ya, Minimizando siempre, ¿verdad? Minimizando siempre. Lo mejor que sabemos hacer. ya. Esa es la cuestión. Habían visto todo lo que había hecho, cómo había predicado, pero ellos a la vez se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿Debemos hacerle caso? En el mismo Padre, Evangelio, también Jesús añadió que ningún profeta es bien recibido en su patria. Es verdad. So, él mismo dijo que ningún profeta es bien recibido en su patria, so que ya lo conocen y todos piensan que es la familia de quien viene, pero no lo reconocieron a él por ser Jesús. Como el ungido, como el Señor. Amén. Ya. Rafaelito, pero esa es una gracia que el Señor te da, ¿no? Porque cuando todos los milagros, inclusive su nacimiento, ¿no? Le dejó saber a los pastores, a la gente más humilde, creo que la gente que estaba más con Dios, ¿no? En su corazón, creo yo. Porque, como él dice, no dejó saber a los sabios. Pero también Bueno, se lo hizo saber también a los Reyes reyes Magos. más, sí, sí, gente preparada, pero preparada también espiritualmente, creo yo. Jesucristo habla para todo el mundo. No Yeah. importa que sea rico, pobre, lo que sea, porque su palabra tiene eficacia en cualquier estado que tú te encuentres. Eso es lo importante. Es una palabra viva
que actúa y transforma a la persona que la recibe. Eso mismo iba a decir yo, Él habla para todos, es quiénes estamos listos para Ya, escucharlo. Abiertos. Ujú. Porque Él les habló claro, pero no estuvieron listos para escucharlo, exactamente. no estuvieron listos para aceptarlo. Y es lo que digo que nos pasa ahora a nosotros, porque nosotros en el día a día vemos, sentimos y vivimos tantas gracias que el Señor nos da, pero no paramos nuestro día y decimos, pues gracias al Señor que esto pasó, gracias al Señor que esto pasó. Es como que es parte de nuestro día, es parte de nuestra rutina y como si fuera garantizado que eso nos tiene que suceder. Ya, En realidad no es así, si no es por el amor y el poder y la misericordia del Señor, simplemente no nos pasaría. Como dije, simplemente no abriríamos los ojos porque si estamos, al menos yo me siento y yo me veo de esa manera. Yo soy una tremenda pecadora que pos- posiblemente ya no debería no tendría ni siquiera derecho a seguir existiendo, pero creo yo que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él cada día que me deja abrir los ojos es para darme la oportunidad de reivindicarme, de amarle y de servirle como Él merece ser servido. porque Él no vino a juzgar, sino que vino a liberar. Así es. Los primeros versículos de este Evangelio dice, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Claro. Aquí vemos en esto que nos está indicando la palabra que la tradición también juega un papel importante. ¿Ya? Ujú. Es que Él consultó a personas que habían vivido junto a Jesucristo. Recuerden una cosa, que las cartas de Pablo son anteriores al Evangelio, a los Evangelios, porque se escribieron en la década de los 40 a los 50. De manera que cuando Jesucristo muere, el que más se escribe a continuación es Pablo. Todas sus cartas es antes del Evangelio de Marcos, que fue el primero, pero que fue en el año 65, cuando ya a Pablo le habían cortado la cabeza porque lo habían martirizado. Entonces, todo eso es anterior a, completamente anterior a los evangelios. La carta de Pablo. ¿Alguien más con un comentario, una pregunta, por favor? Bueno, pues Bien, les damos gracias por acompañarnos. Les invitamos también a seguirnos en las redes YouTube y Facebook. Señor Carlos, una cosita que quería decir. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ahí hay una parte donde el aceite creo que solamente duraba un día, ¿no? depende de la aceite cantidad que tú pusieras. Bueno, hace poco fue la celebración esta de los judíos que se llama El Hanukkah. el Hanukkah. Sí, donde ellos encienden las velitas. Entonces, nada, yo tengo varias amistades judías y yo sé que todo esto está en la Biblia. Y ella me estaba diciendo de eso, de que esa vez cuando tumbaron el templo, El templo fue profanado profanado, por los griegos
y pusieron Exacto. una estatua del dios Zeus, que es un dios pagano, y sacrificaron cerdos delante de Zeus. O sea, que fue profanado totalmente. Cuando los macabeos conquistaron de nuevo Jerusalén, entonces ellos querían reconsagrar el templo. Entonces no tenían casi nada de aceite, muy poquito, pero lo usaron para usar en la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Y el poquito aceite duró 7 días. Estuvo encendido. Es un milagro. Exacto. Entonces, por eso mismo ellos encienden esa vela 7 días. Exactamente. Ese es el Hanukkah. Exacto. Muchas gracias. Por nada. Les invitamos para nuestras próximas clases en febrero 13 y 27. Buenas noches y que tengan un lindo fin de semana. Noches.